Ok, bueno, comenzamos entonces. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias a quienes están conectados, gracias, digamos, a quienes están presentes de temprano, a don Andrés, a don Benjamín, a don Bruno y a don Sebastián Piñera. Muchas gracias por estar presentes. Así que buenos días, chiquillos. Y bueno, respecto de lo que nos convoca, bueno, les comento, ahora comenzamos, nos corresponde partir con la materia de la unidad 3. En la unidad 3 es, digamos, programación en C. Ya entramos de lleno a eso, así que voy a compartir la pantalla para que partamos y no perdamos más tiempo. Bueno, esa es la guía. Pero lo que les quiero mostrar es, bueno, hasta ahora, para contextualizar lo que hemos hecho hasta ahora, hemos visto dos unidades. La unidad 1 vimos algoritmos en pseudocódigo basados en PSINT, usando PSINT, en realidad, y para ser justos también, un algoritmo puede ser hecho, digamos, incluso en papel. Ya no necesitamos, en teoría, un programa, digamos, para poder hacer un programa especial para poder hacer un algoritmo. Es, eso, un bloc de notas es necesario, pero es suficiente, pero claro, la gracia que tiene PSINT es que les permite poder ir probando el algoritmo, darle valores y ver si efectivamente hace lo que usted quiera que el algoritmo haga. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esa función, digamos, cumple ese programa PSINT. ¿Ya? Bueno, eso es la unidad 1. Y la unidad 2 seguimos viendo también algoritmos, pero desde la visión de los diagramas de flujo. ¿Ya? Vimos también la comparación, ahí en el control se les da la posibilidad de poder hacer, digamos, de poder ver, rendirlo de ambas maneras, digamos, como más a ustedes les fuera cómodo. Yo no sé qué les pareció el control, lo pudieron resolver, no hubo problema, todo muy difícil. A mí me gustaría saber su feedback al respecto, ¿no? ¿Ningún comentario al respecto? ¿No? Ya. Bueno, sin comentarios parece, dice don Sebastián. Ya, sí, mejor. Difícil igual, dice don Bruno. Ya, bueno. Si gustan, al final de la clase podemos, bueno, ahí no sé, podemos resolverlo si nos queda tiempo, lo que vamos a retomar, no hay ningún problema. Lo podemos resolver si gustan para que, digamos, si quieren, ¿ah? Porque de repente hay gente que no le gusta volver a pasar por el sufrimiento, ¿ah? Pero eso. Y bueno, si quieren al final de la clase lo podemos hacer, ¿ya? Si quieren ustedes. ¿Ya? Bueno, respecto, como les decía, respecto de lo que nos convoca hoy, la unidad 3, en parte la clase de hoy, y el tema es Introducción al lenguaje C. Que vamos a ver en esta unidad, que vamos a ver la estructura de un programa en C, vamos a ver lo más básico, vamos a partir de lo más elemental hasta lo más complejo. Vamos a ver el concepto de las variables, vamos a ver también cómo se hacen operaciones aritméticas en el lenguaje C, y entrada y salida de datos. Eso es como lo más básico del lenguaje C. En resumen, lo que vamos a ver es cómo hacer un programa elemental en lenguaje C, cómo poder usar variables, cómo poder usar operaciones, cómo poder pedir a un programa que recupere información desde el teclado y que muestre información por pantalla. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Ya? Bueno, para comenzar, contarles que la estructura de un programa en lenguaje C es, digamos, similar, es siempre la misma. Claro, pueden haber algunas diferencias, funciones metidas por acá entre medio, pero en términos simples, la estructura de un lenguaje, de un programa en C, el lenguaje C, es parte con esta instrucción de acá, que dice gatito include signo menor que stdio.h, signo mayor que. Después colocamos una función que se llama int main, paréntesis, paréntesis, y entre medio colocamos todas aquellas operaciones que yo quiero hacer. Ahora, voy a explicar qué es cada una de estas cosas, porque si ustedes lo ven, esto parece medio chino mandarín, y es como decir, pero ¿cómo es este mismo algoritmo? Y ahora vamos a ver esto que no se entiende, digamos, es como, puede sonar un poco, o puede resultar un poco chocante de buena primera, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo acá arriba, primero, en esta primera línea de acá, estamos cargando una librería. El lenguaje C, digamos, necesita, o sea, hay, bueno, en contexto, bueno, ahí quizás falta hablar un poco más del lenguaje C, pero ustedes
saben, nosotros tenemos lenguajes de alto nivel, de bajo nivel y lenguaje de máquina, ¿cierto? Hay distintos tipos de lenguaje. Para recordar un poco los conceptos, el lenguaje de bajo nivel, el lenguaje de máquina es el lenguaje que entiende el computador, ya casi hablando en términos de ceros y unos. Son instrucciones que, digamos, generalmente son binarias, instrucciones que solamente el computador puede entender, pero evidentemente el ojo humano no. Esos son los lenguajes de máquina. El lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que entiende la computadora, pero que, digamos, está como en un punto intermedio, ya que se maneja en base a instrucciones, o lo que se denomina mnemotécnicos. Eso es un lenguaje de bajo nivel. ¿Ya? Es como un conjunto de instrucciones, pero mucho más, no con ciclos como, bueno, puede haber por ahí, pero bastante menos estructurado que el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es un lenguaje que tiene instrucciones que son entendibles tanto por el computador, bueno, digamos por el computador y por el ojo humano, ¿ya? Evidentemente para poder entender esto, tiene que haber una parte de estudio antes, uno no nace sabiendo esto, evidentemente, ¿ya? Bueno, lo mismo también con cualquier idioma o lenguaje también, ¿ya? Entonces, nosotros consideramos entonces que el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel, que lo que va a hacer en este caso es que yo voy a escribir un código, así, digamos, voy a escribir un código, lo voy a compilar, que es como pasarlo por una juguera, por llamarlo de alguna manera, y esa juguera me lo va a convertir en un programa ejecutable, un programa que va a ser un conjunto de instrucciones que yo le voy a decir, ¿ya? Esas instrucciones tienen que estar todas generalmente el mismo, son similar a esto. Como les decía, aparte digamos, llamando a la librería, esta librería es la librería básica o como si la librería elemental del lenguaje C. Esta librería es la que permite o la que se encarga de la entrada y salida de información. Por eso se llama STDIO, que traducido, digamos, a términos más simples, sería como entrada y salida estándar, ¿ya? Esta librería es la que permite poder ocupar funciones o claro, declarar funciones que permitan poder obtener datos por teclado, o poder mostrar datos por la pantalla, ¿ya? Eso es lo que hace esta librería de acá. Esto de aquí, esto es la función main. Esta es la función principal de todo programa en C. Todo programa en C tiene que tener un main, ¿ya? Tiene que tener una función main. Cuando el programa parte, lo primero que va a buscar es la función main. Aparte de la función main, yo me puedo declarar otras funciones que hagan otras cosas. Por ejemplo, una función que sume dos números, o una función que me entregue el largo de un texto, una función que me dé vuelta un número, etcétera. Lo que usted se imagine, ¿ya? Pero todo programa debe tener la función main, que es lo primero, como les decía, lo primero que lee. ¿Ya? Cuando yo voy a ejecutar un programa, a donde primero va es a la función main. Desde ahí van las demás funciones. Esto de acá es el acompañante de la función main. Es como, digamos, claro, como por llamarlo de alguna forma, un argumento. Es lo que esta función debe retornar. Como es una función, toda función, bueno, ahí vamos a ver más adelante, digamos, en concreto y en contexto también, lo que es, lo que es una función, ya en función en programación. Pero en términos simples, usted sabe que una función es un conjunto de instrucciones tales que si yo le doy un valor, me va a entregar un resultado, y ese resultado va a ser siempre el mismo dependiendo del valor. Por ejemplo, si tengo una función que me suma dos números, y yo le voy a entregar, si le entrego siempre los mismos dos números, me va a entregar siempre el mismo resultado, no podría entregarme otro, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, en este caso, esto de acá es aquello que la función va a retornar. En este caso estamos diciendo que esta función va a retornar un valor 0. Esto es como casi una convención, mis estimados, ¿ah? Casi una convención. Ahora, si yo quiero que mi método main no retorne nada, yo puedo declarar con un atributo que se llama void, ¿ya? Con void, ¿ya? Como vacío, como nada, ¿ya? Y en resumen, lo que está haciendo esta función main es mandar por pantalla el texto hola mundo. Este comando de acá, el comando printf, sería, digamos, como comparándolo con el pseudocódigo, sería como un escribir, ¿ya? El escribir es
para el lenguaje C es el printf. Entre paréntesis yo le coloco aquello que yo voy a mostrar. Todas estas cosas las vamos a ver en detalle más adelante, ya para que no se me asusten. Vamos a ir viendo solamente que esta es la estructura de un programa. Y obviamente van a entender, eso hay que entender, digamos, el resto de los puntos. Bueno, si hay cosas que paso por alto y ustedes no lo entienden, ustedes me interrumpen, estimado, ¿ya? Siéntanse la libertad, ¿ya? De interrumpirme y si algo no se entiende, no queda muy claro, ¿ya? Bueno, acá esto es lo mismo, la misma lógica. Bueno, como les comentaba, la librería STDO es la librería que contiene las funciones estándar del lenguaje de programación C, particularmente, y una de las funciones más importantes que cumple la librería stdio.h es la entrada y salida de datos. Eso es como lo más importante. Si somos justos, digamos, en la definición, podemos decir que un programa no tiene sentido si yo no logro recibir datos, mostrar algún resultado por pantalla. Como si no tengo un medio de comunicación entre el usuario y el programa, como que ese programa no, sí carecería de sentido, bueno, salvo que sean programas que ejecutan funciones de tipo automática, ¿ya? Que no requieren una intervención humana, ¿ya? Pero sería raro, digamos, todos los programas, o que ningún programa, mejor dicho, reciba información o que despliegue información, ¿ya? Eso se dice que es como la librería base, ¿ya? Y todo programa tiene que tener librería stdio.h. Ahora, dos consideraciones. Una, no es obligación colocar la librería stdio.h en un programa. No es obligación. Pero si no lo hago, no voy a poder ocupar datos, no voy a poder ocupar funciones que permitan poder ingresar datos o mostrar datos. Es como un poco, casi sin sentido, ¿ya? Pero no estoy obligado a colocarla. Segundo punto, la librería stdio.h no es la única librería que existe. Vamos a ver más adelante que hay más librerías. Hay librerías que manejan string, librerías que manejan o que tienen operaciones matemáticas complejas. ¿Ya? O sea, en el lenguaje C hay mucho para poder ahí bucear y aprender. ¿Ya? Ah, perdón, y me salté eso último. Y toda librería tiene que ir antecedida por la palabra, el signo gatito, el hashtag include, el signo menor que, librería, signo mayor. ¿Ya? Un tercer punto, antes que se me olvide, un tercer punto es que los usuarios también pueden crear sus librerías, ¿ya? No es que solamente el lenguaje yo puedo usar lo que el lenguaje me entrega. Yo, evidentemente, si quiero crear una librería, digamos, propia, digamos, con algunas funciones X, digamos, algo que quiero hacer, yo lo puedo construir, ¿ya? Eso se puede hacer. No es pero eso obviamente es más, esa programación ya, digamos, a otro level, ya un poquitito más, y que nos parte de este curso, ¿ya? Pero eso. Bueno, respecto de la sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas, nosotros decimos que el lenguaje C sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo declaro una variable con el nombre variable todo con mayúsculas, va a ser distinto a una variable que yo declare todo con minúsculas, ¿ya? Entonces significa que hay una diferencia entre una palabra escrita con mayúsculas y una escrita con minúsculas. Se considera en este caso como elementos distintos, ¿ya? En algunos casos también escuchan el término, ese tipo de lenguajes o de, digamos, sistemas se llaman case sensitive, ¿ya? Que son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Eso. Otra cosa importante, y que es súper importante, ya, antes que, digamos, yo siempre recalco esto, pero por lo menos para mí es súper importante y fundamental, particularmente en este curso, el tema de la indentación y el orden del código. Ya, de hecho, ustedes se dieron cuenta cuando nosotros hacíamos los algoritmos en PSIN, le colocábamos las tabulaciones, si había algo dentro de un ciclo, lo colocábamos tabulado hacia el lado, todo ordenado, porque eso permite varias cosas, ¿cierto? Entre ellas, permite facilitar bueno, entender el código, lo que uno está haciendo, y otra persona que lea el código también lo puede entender fácilmente, sin mayor explicación, ya, eso. Entonces, en el lenguaje C existe el concepto de la indentación, ¿ya? Pero ahí hay que hacer el alcance.
pero no, a diferencia de lenguajes como Python, por ejemplo, en Python es obligatoria la indentación. Indicar bloques de código, yo tengo que indentar. Así Python reconoce qué cosa está dentro de otra cosa. En el lenguaje C, yo en teoría podría escribir todo mi código hacia el lado en una pura línea, y el compilador igual me lo reconocería, ya porque los delimitadores en este caso son los puntos y comas, las llaves. ¿Ya? Entonces, digamos, no es obligación intentar, ¿ya? Para que el programa funcione. Bueno, como decía antes, entonces toda sentencia, o la mayoría de las sentencias, terminan en punto y coma. ¿Por qué no todas? Porque hay algunas, por ejemplo, como los ciclos, que los ciclos no requieren un punto y coma al final, sino que requieren una llave, ¿ya? O sea, abren con una llave y cierran con una llave, ¿ya? Así que no todas las sentencias terminan con punto y coma. Pero por lo menos las que son instrucciones, ejemplo, sumar A con más B, o decir A es igual tanto, todo lo que sean operaciones o asignaciones, eso va siempre finalizado con un punto y coma. ¿Ya? También, además, tal como les mencionaba antes, existe también el concepto de los bloques. Dentro del lenguaje de programación también existen cosas como los ciclos. Los ciclos tienen que ir delimitados por llaves. ¿Ya? Bueno, ¿qué elementos se pueden encontrar entonces dentro del programa? Primero, algunas palabras reservadas, que en realidad son pocas. El lenguaje de programación tiene algunas palabras reservadas, significa que hay palabras que yo no las puedo ocupar como nombres de variables, por ejemplo. Son palabras que el lenguaje tiene reservado para su operación. ¿Ya? Pero eso no son tantos pocos, así que no es un problema. ¿Ya? Eh, bueno, están también las mismas librerías, las otras librerías que les señalaba, ¿cierto? Que el ASTIO no es la única, ¿ya? Y al mismo tiempo existen también las variables y las funciones que se puedan definir por parte del programador, que eso ya obviamente por cuenta de cada mismo desarrollador. Hasta acá, mis estimados, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Entiende todo bien? ¿No están muy confundidos? ¿O prefieren ver el lenguaje ahí viendo un programita en C? Bueno, vamos a hacer algún par de ejercicios para determinar la clase para algunos simples, ¿eh? No vamos a complicarnos tampoco tanto la resistencia. Ya. Entonces, para que el programa termine, tiene que haber llegado al final de la instrucción main. Recordemos que nosotros cuando habíamos dicho que cuando parte un programa, lo primero que busca es la función main y empieza a recorrer siempre desde arriba hacia abajo, ya no se va saltando líneas, ya la ejecución siempre es hacia abajo, ya. Primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, y si hay un ciclo, repite, 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 y una vez que termina, continúa, continúa. Siempre, igual que en el algoritmo de pseudocódigo, lo mismo, las instrucciones siempre son de arriba hacia abajo. Entonces, el programa va a terminar cuando haya recorrido todas las instrucciones que estén definidas en el main y haya llegado hasta el cierre del método main. ¿Ya? Como les comentaba también, yo puedo tener funciones escritas dentro de mi programa y en el mismo main voy a estar llamando a esas funciones. ¿Ya? Bueno, cuando tengo el comando return, el comando de retornar o de retorno es el comando que me permite salir de un programa. Si yo tengo un comando return antes de otro comando, apenas lo lea o apenas lo encuentre el return, va a salir del programa. ¿Ya? Aunque en ese caso, si quiero hacer una salida inesperada del programa, puedo usar en ese caso la función exit. ¿Ya? La función exit es la que permite hacer una salida anticipada de un programa. El return se usa para una salida estándar o normal. ¿Ya? De hecho, todas las funciones también cuando quiero retornar algo, si yo quiero hacer una función que va a retornar un valor, tiene que ir con el comando return. En cambio, las funciones que son de tipo void no están obligadas a llevar el comando return, porque obviamente por su naturaleza no retornan nada. Bueno, esto es un ejemplo de una salida inesperada de un programa. Como ustedes pueden ver, tengo un comando exit 0 antes de un printf, cual significa que al llegar a este comando de acá yo voy a salir del programa. Y lo que esté después de esto no se va a leer, no se va a ejecutar. ¿Ya? Así que eso hace en este caso el comando exit 0.
Respecto de los comentarios, como lo dices, digamos, el término, o como le indica el término, los comentarios son frases que yo escribo dentro de mi código, solamente son visibles solo desde el código o dentro del código. Cuando yo compilo el programa, cuando lo paso por esta juguera, como le llamábamos, cuando compilo el programa y genero un programa ejecutable, esos comentarios no se van a ver. Usted me puede decir, ¿para qué voy a tener un comentario, digamos, así? En realidad, la función que cumple un comentario es, digamos, perdón, la función que cumple un comentario es ayudar también al programador. Cuando uno tiene muchas, digamos, tiene muchas líneas de código, por ejemplo, entonces uno en ese caso tiene que ir colocando, en el ideal, colocar arriba de cada bloque de código, ir colocando ciertos comentarios, ciertas instrucciones, y eso uno lo puede hacer de esta manera. Son como recordatorios, sí, Benjamín, exactamente, son como recordatorios, exactamente. Ahora, los comentarios también sirven tanto para uno como otros desarrolladores. De hecho, una de las, digamos, de las recomendaciones que se hacen a los programadores es siempre comentar el código, ¿ya? Porque eso es como una buena práctica, ¿ya? Don Sebastián, cuénteme. Estos símbolos, claro, exactamente, justamente, sí. Tal como pregunta don Sebastián respecto de este símbolo de acá. Esto es esto claro, este es el delimitador de bloque, eso se llama. Son paréntesis de llave. ¿Ya? No, claro, cuando hablamos de llaves, hablamos de estos símbolos de acá. Esos de acá. Bueno, los comentarios pueden ser de dos tipos, pueden ser comentarios multilínea o pueden ser comentarios de una sola línea. ¿Ya? El comentario multilínea es con slash, asterisco, y cierra con asterisco slash. ¿Ya? El comentario que es de una sola línea es con doble slash. ¿Ya? Ahí hay una pequeña diferencia. ¿Ya? Pero ambos sirven. ¿Ya? Esos son los comentarios. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, estimados jóvenes? No comprendí, dice don Benjamín, que no comprendió muy bien el return. ¿Puedo repetirlo? Por supuesto que puedo, don Benjamín. Por supuesto. Mire, una función, bueno, si quiere puedo adelantarme un poquito con eso, ¿ah? Partir, bueno, que mejor ver variable antes, ya. Bueno, return es el comando que permite poder devolver un valor a una función. ¿Ya? Ejemplo, si yo quiero hacer un programa, quiero hacer una función que sume dos números, el comando que me va a permitir poder entregar como resultado de esa función esa suma de los dos números es el comando return. El comando return es para retornar un valor, ¿ya? Eso para toda función, ¿ya? En modo genérico, ¿ya? Ahora, en lo particular, con el main también es una función, ¿ya? Esa es la función main, pero sigue siendo una función igual, ¿ya? Por tanto, si yo la defino como un int main, estoy diciendo que la función main tiene que retornar algo, ¿ya? Por tanto, en ese caso, el comando return tengo que ponerlo, ¿ya? Y digo return 0, como que me retorne 0, ¿ya? Ahora, yo puedo, como te decía, o como les decía a todos antes, yo no tengo por qué o no estoy obligado a retornar algo dentro del main. Ya yo puedo hacer una función main que no retorne nada, simplemente termina la ejecución del código. Y en ese caso, yo la función, en vez de declararla como un int main, la declaro como un void main. En ese caso, no tendría que retornar ninguna cosa. Podría obviar return. ¿Ya? Pero por convención, usemos la convención del int main con el return 0. ¿Ya? No sé si respondí su pregunta o si quedó claro, don Benjamín. Aunque igual podemos hacer un ejemplito más adelante para que se entienda mejor. Sí, perfecto, don Benjamín. Bueno, ya. Entonces, esto de las variables.
Aquí vamos a cambiar un poco el concepto respecto de lo que vimos en pseudocódigo, ¿ya? Nosotros en pseudocódigo, cuando queríamos guardar un valor, sea leer un número por teclado, lo que fuera, o simplemente una constante, por ejemplo, nosotros decíamos variable igual, y así lo hacíamos con el pseudocódigo, y no le dábamos ningún tipo. En el caso del lenguaje C, si yo quiero declarar o quiero reservar un espacio en memoria, yo tengo que declarar el tipo de lo que yo quiero guardar, ¿ya? Aquí no existen las variables multitipo, ¿ya? Si yo quiero que una variable que guarde números enteros, ¿ya? Tengo que declararla como int. Si quiero que mi variable sea numérica, lo que guarde decimales, debe ser float double. Si quiero que mi variable almacene un valor que es un carácter, entonces yo la declaro como un tipo char, ¿ya? Ahora se preguntará usted cuál es la diferencia entre el float y el double, ¿ya? Si ambos almacenan números decimales. La respuesta está en la cantidad, en la cantidad de bytes que se reservan cuando uno declara una variable. Recuerde que una variable es un espacio en memoria. ¿Ya? Por tanto, yo no puedo reservar espacio en memoria infinito. O yo no puedo decir, ya, ahora todas las maneras yo voy a reservar 100 bytes de memoria. Y 100 bytes podría parecer poco, digamos, pero en términos de ejecución es harto. ¿Ya? En términos de ejecución puede ser harto para programas que usan muchas variables, que tienen muchos ciclos de ejecución, muchas líneas de código, etcétera. Entonces ahí podría chocar eso. ¿Ya? En programas pequeños como los que hacemos acá en clase, en realidad eso como que no tiene mucha relevancia, ¿ya? Pero en lo real y en lo concreto sí importa el tipo de variable que yo estoy declarando, ¿ya? Bueno, entonces la diferencia entre el float y el double es la cantidad de bytes que se reserva al momento de declarar la variable, ¿ya? Eh, bueno, además de la declaración, además de estos otros tipos que hemos visto ahora, existen también los modificadores. Son como apellidos que yo le puedo colocar a este tipo de variables. Por ejemplo, si yo declaro una variable, por ejemplo, bueno, si quiero hacer una variable int, por ejemplo, yo digo int nombre de variable, ¿ya? Ahora, si yo quiero que esa variable int me permita almacenar solo valores positivos, entonces yo la declaro como un unsigned, ¿ya? Unsigned int, lo cual me amplía el valor posible que tengo de números, ¿ya? No porque le dé más espacio en memoria, sino que porque le cambio la definición, ¿ya? Por eso es. El signed es el valor por defecto y sería tanto para valores positivos como negativos, ¿ya? El long es un formato de número largo, aplica solamente para enteros. Cuando quiero tener números muy largos, yo le coloco el prefijo long, ¿ya? Long, número de la variable. Y esa variable me va a almacenar números muy grandes, ¿ya? Int permite almacenar números grandes, pero nunca tan grandes. Ojo, si hay algún problema por ahí, que usted quiera guardar números muy grandes, ahí tiene que declararlos como long, ¿ya? O también lo puede declarar como un double, ¿ya? El double le va a almacenar tanto números enteros como decimales, ¿ya? Así que ahí tiene que hacer esa distinción, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo de declaraciones de variables. Siempre que yo declaro una variable, tiene que ir el nombre, ¿ya? Por ejemplo, aquí puede ser unsigned int a, una variable llamada a, de tipo unsigned, una variable signed char, ¿ya? Y un long int. Son como tipos de modificadores que se pueden, digamos, ocupar. Bueno, otra cosa también importante respecto de las variables es que toda variable se tiene que declarar, ¿ya? Y yo no puedo tener variables que anden dando vueltas por el universo y que aparezcan solas de la nada. Todo espacio en memoria que yo quiero reservar dentro del lenguaje C lo tengo que declarar e indicar, por supuesto, el tipo de la variable que yo quiero reservar, ¿ya? Si yo quiero crear una variable que almacene un carácter, entonces la declaro como tipo char. Si quiero una variable que me guarde números enteros y que no tenga signo, entonces la declaro como unsigned int. Ya. Esta es la declaración simple. Cuando hablamos de declaración simple, hablamos de declarar
solamente la variable, con el tipo que le corresponde, ¿ya? Pero yo puedo declarar más de una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, si tengo dos variables, que las dos son de tipo carácter, no voy a colocar C arriba y char D abajo. Ya puedo hacerlo, ¿ya? Pero en realidad, ¿para qué tanta línea de código? Puedo colocar char C, D y al final con un punto y coma, ¿ya? O sea, yo puedo declarar más de una variable al mismo tiempo. Ojo, siempre y cuando sean del mismo tipo. Yo no puedo en una misma línea declarar una variable int y una variable char al mismo tiempo, ¿ya? En dos líneas diferentes puedo hacerlo, ¿ya? Pero en una misma línea no, ¿ya? Y aquí lo mismo, aquí estoy declarando tres variables, todas son del tipo unsigned int, una i, una j y una k. La última forma de inicializar una variable es inicializarla y darle un valor inmediatamente. Puede ser tanto simple como múltiple, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la primera línea dice que la variable c es igual a la letra a. Cuando quiero definir una letra tanto, una letra A, letra B, letra C, tiene que ir con comillas simples, ¿ya? Ojo, con comillas simples. Los caracteres se expresan con líneas simples, mientras que los strings o cadenas de texto se expresan con doble comilla, ¿ya? Hay una diferencia ahí, digamos, algún punto les podría generar algún dolor de cabeza si no se hace esa consideración, ¿ya? Eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende todo bien, estimados jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿No está bien clarito? ¿Mm? Ya. Bueno, silencio entonces otorga. Asumimos que está todo claro. O todo suficientemente confundido o todo muy dormido. Una de esas tres posibilidades están dentro de posibilidades. Ya. Eh, Cuando yo declaro una variable, esa variable va a existir dentro del contexto en la cual yo la declaro, ¿ya? Existen dos tipos de ámbitos. Existe el ámbito global y existe el ámbito local. Cuando hablamos de un ámbito global, hablamos de una variable que existe para toda la ejecución. Una variable global, entonces, es una variable que voy a poder ocuparla con ese mismo nombre en cualquier función del programa e incluso también en la función main. Esas son eso es lo que nosotros llamamos variables globales, ¿ya? Una variable local, en cambio, es una variable que está declarada dentro de una función o dentro del main, y por tanto va a existir solamente dentro de la función, ¿ya? Por ejemplo, si yo declaro la variable hola dentro del main, esa variable hola yo no la voy a poder leer en una función, digamos, creada con otro nombre, o sea, o una función distinta al main, porque esa variable va a existir solamente dentro del main. Incluso, por ejemplo, si yo declaro una variable dentro de un ciclo, dentro de una porción de un ciclo, vamos a ver que esa variable va a existir solamente dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces, el ámbito va mucho más abajo. Pero aquí faltaría como un tercer ámbito, que es como el ámbito, digamos, dentro del ciclo o dentro de la instrucción, ¿ya? Sería como un tercer ámbito, pero bueno, hay que ponernos tan papistas, como dicen por ahí, ¿cierto? Ya. Bueno, acá tengo método, bueno, aquí tengo dos variables, fíjese usted. Estas dos variables son ambas de tipo int, ambas las estoy declarando fuera del main, ¿ya? Estas variables de acá van a existir para todo, tanto para el main o para cualquier función que esté declarada fuera del main. Ya voy a poder leer estas dos variables. Y adentro del main me he creado la variable x y la variable z, ¿ya? Fíjese que esta variable x está declarada tanto afuera como acá adentro, ¿ya? Pero si se repite el nombre, esto no me entrega un error, solamente que si llamo a la variable x dentro del main, me va a llamar a esta variable de acá, no a esa. ¿Ya? Siempre me llama a la que esté creada más recientemente dentro del contexto, ¿ya? Eso. Bueno, y en este punto la variable x y z van a ser de tipo real o con decimales, y la variable y va a ser una de tipo entero.
¿ya? Fuera del main, tanto la x como la y va a ser de tipo entero y la variable z no existe, porque la variable z está declarada solamente dentro del main. Acá afuera no va a existir, ¿ya? Ujú. Bueno, además también hay expresiones que se denominan expresiones constantes. Una constante, desde la definición del término, es un valor que no cambia nunca, ya que no cambia en el tiempo. El lenguaje C tiene algunos valores que son constantes, que están definidas por el lenguaje C, ¿ya? Y hay otras constantes que usted puede declarar, ¿ya? El lenguaje C no tiene todas las constantes universales, ¿ya? Es imposible, sería como medio difícil, ¿cierto? Pero, por lo menos las más conocidas sí las tiene. Eso no quita de que usted se pueda declarar una constante dentro de su programa. La salvedad que hay que hacer, o el alcance que hay que hacer respecto de eso, es que usted la va a declarar igual. Si usted quiere declarar una constante, la tiene que declarar igual como una variable, lo cual significa, en términos estrictos, que esa variable, esa constante, puede cambiar su valor en tiempo de ejecución. Por naturaleza es una variable, ¿ya? Pero evidentemente usted es el que maneja eso, ¿ya? El programa en ese sentido no va a hacer cosas que usted no determine, ¿ya? Bueno, y las expresiones constantes yo las puedo definir como un número entero, como un número decimal, ¿cierto? O también hay ciertos valores que los puedo definir como notación científica, por ejemplo. Si tengo un número de tipo double, por ejemplo, una variable de tipo double, puedo definirla con un valor en notación científica, 2.4 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y se escribiría de esta manera. Eh, por ejemplo, si quiero colocar un número de tipo long, indicar que un número es un entero largo, le coloco una L al final. O si quiero declarar una constante que sea de tipo carácter, la tengo que declarar con la comilla simple, tal como les decía hace un momento atrás. ¿Mm? Esa sería la definición, digamos, de constantes. Declaro constantes en un programa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Ya. Otro punto importante acá son las expresiones, son las expresiones constantes que me permiten hacer ciertas acciones, ciertas operaciones, ¿ya? Por ejemplo, si ahí en los printf salió por ahí entre medio y pasó, parece, como dicen por ahí, pasó medio colado, eh, había un backslash n. El backslash n, lenguaje C, se considera como un carácter, y ese carácter es un retorno de carro, o lo que también se denomina en algunos casos salto de línea, ¿ya? Entonces, cuando yo escribo un backslash n, le estoy indicando al programa que se salte una línea, ¿ya? Lo estoy diciendo. Si le escribo un backslash t, le estoy indicando al programa que me escriba una tabulación, ¿ya? Un conjunto de espacios hacia la mano, digamos, derecha, ¿ya? Y el backslash 0, para estos efectos, para el lenguaje C, sería un carácter tipo nulo. El backslash 0. Todos son caracteres. Si usted se da cuenta, más de que tengan escrito, de que sean dos caracteres, esto se considera como un solo carácter. Esto también y esto también. ¿Ya? En este caso. Ya. Y lo último que vamos a ver por hoy, el tema de las operaciones, antes de hacer un par de problemitas, ¿ya? Bueno, respecto de la asignación, y aquí está la diferencia que les había mencionado en la unidad 1, la asignación PSINT, recuerden que es con el signo menor que el guión, ¿ya? Así asigno un valor constante o un valor fijo a una variable. O bien puede ser también la asignación de una operación, ya una suma de dos números o la obtención de un módulo, etc. ¿Ya? Pero en lenguaje C, la asignación se hace con el signo igual, ¿ya? Al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación clásicos, casi en todos la asignación es igual, ¿ya? Y los operadores aritméticos elementales del lenguaje C son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo o resto. Que
creo que estos símbolos son los mismos que usábamos en PSInt, creo que no hay ninguna diferencia, salvo el módulo. El módulo en PSInt ya estaba llamado como mod, y en el caso del lenguaje C es un porcentaje, ¿ya? El porcentaje en este caso es el módulo, ¿ya? Por si acaso. Ya. Si quiero dividir dos números, hay que tener cuidado con la división, ¿ah? Hay que diferenciar lo que es una división entera respecto a una división real. Si yo estoy dividiendo dos números, aunque sabemos que esos números nos pueden entregar un resultado decimal, siempre que yo divido dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Lo mismo si esos números, digamos, si uno no es múltiplo del otro, ¿ya? Así que recuerden, como regla, si divido dos enteros, el resultado siempre va a ser un entero. Si divido un entero con un real con un entero, o un real con un real, el resultado siempre va a ser un número de tipo real, ¿ya? Para que tengan en consideración eso, ¿ya? A veces uno coloca en una división, coloca dos números enteros esperando que le dé un decimal, y eso no pasa, porque por esta regla, como le decimos, o sea, se respeta, digamos, esa nomenclatura. Eso. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna consulta? Ya. Bueno, veamos cuántos. Ah, ya, estamos bien. Mire, a fin de no aburrirlos más, vamos a hacer un par de problemitas. Les voy a mostrar un programa. Bueno, esto de acá que les voy a mostrar es un compilador de lenguaje C, ¿ya? Lo que hace este programa es, permite poder escribir código fuente y usted después ese código lo puede compilar, lo puede ejecutar, ¿ya? Eso hace este programita, ¿ya? Este programa, como les decía, se llama Dev C++. Este programa no es el único programita que permite poder escribir programas en código C. Por ejemplo, está ¿cómo se llama? El CodeBlocks, por ejemplo. Usted, de hecho, incluso, usted no necesita, en teoría, usted no necesita un programa de este tipo para poder programar en C. Usted solamente necesita tener instalado en su computador el compilador del lenguaje C. Usted puede escribir un código en bloc de notas, usted lo pasa por este compilador y le ejecuta, digamos, y le entrega el ejecutable. Sin embargo, ¿para qué, digamos, trabajar de forma tan arcaica si tenemos herramientas que nos pueden ayudar bastante? Esta herramienta permite, por ejemplo, de partida le deja el código con colores, ordenadito, se lo deja identado si usted quiere, es bastante más, y tiene herramientas para hacer, digamos, depuración de código, etcétera. Así que bastante recomendable. Como les decía, es bien antigua, pero funciona bastante bien. ¿Ya? Eso, así que este es el programita. ¿Ya? Yo les voy a subir por ahí, creo, bueno, voy a buscar por ahí un video donde se enseña cómo, en realidad la instalación es súper sencilla, no tiene ninguna gracia. Es bajarlo, le voy a dejar el link en el aula. Siguiente, y se instala. Y eso sería todo. ¿Ya? Bueno, vamos a partir con lo básico. Vamos a hacer un archivo nuevo. ¿Ya? Si quiero hacer un programa nuevo, tengo que ir a File, New, y archivo, digamos, archivo fuente. ¿Ya? Entonces, lo primero para hacer un programa en C es colocar el famoso include stdio.h. Voy a ver una cosita acá, si me permiten un minuto, un poquito menos. Quiero buscar acá, quiero acordarme dónde era. Editor, aquí era la cosa. Fuentes.
16. Veamos. Sí se ve más grande. Perfecto. Entonces, recordemos que todo programa en C parte con la función, con la instrucción include stdio.h. Después sigue con la declaración del main. Aquí me creó un paréntesis de más. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso, ¿ah? Tener ojo. Otra de las cosas buenas también que tiene este programita que me permite saber dónde cierra cada llave. Entonces, eso también ayuda a saber si es que tengo alguna llave de más y de repente uno puede pasar horas metido, digamos, en un error, no sabe de dónde es y a veces el error se debe a que le faltó un punto y coma o tiene una llave de más o una llave de menos. Entonces, siempre es bueno tener herramientas que le permitan hacer más fácil esa búsqueda, ¿ya? Bueno, tengo el int main. Voy a colocar acá, voy a hacer el programa básico que habíamos visto en el ejemplo. Todo lenguaje de programación generalmente parte mostrando el típico ejemplo del famoso Hola Mundo. Es como el típico programa de todo el lenguaje, todos los libros de programación, en su mayoría, usted ve que el primer programa que muestran hacer, o que muestran cómo hacer, es el famoso Hola Mundo. Que digamos en términos sencillos, es mostrar el mensaje Hola Mundo. Eso es todo. ¿Ya? Bueno, acá voy a colocar la instrucción 0. Ya recordemos que esto de acá es el método main. Tiene que estar, todo programa, recordemos que tiene que tener un main. Y como es una función, estoy diciendo que esa función es de tipo int, me tiene que retornar algo, convención. ¿Ya? Entonces, vamos a guardar esto. Lo más probable es que me mande un problema, pero en realidad no me va a mandar un problema. Me va... bueno, vamos a dejar acá. Aquí. Aquí. Unidad 3. Vamos a poner acá ejemplo 1. Y lo vamos a guardar como un archivo .c. ¿Ya? Bueno, algo es importante. Este programa no se llama DBC++ por cualquier cosa, ¿ya? El programa permite programar lenguaje C++, ¿ya? Pero ojo, aquí por favor, no se lo olvide, yo lo voy a hinchar con esto, ¿ya? No es lo mismo C++ C, ahí se los digo, porque hay alumnos que cuando me mandan tareas o me mandan trabajos, me los mandan con extensión CPP, y la extensión CPP es la extensión de C++, y los programas de lenguaje C son todos con .c, ¿ya? Así que si no aprenden eso que es básico, chiquillo, voy a ser muy, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces, vamos acá, volvemos, vamos a guardar esto. Ya. Y el primer paso es compilar. Compilar significa tomar este código fuente y convertirlo en un programa que yo pueda ejecutar, o que la computadora, mejor dicho, pueda ejecutar. ¿Ya? Entonces, si quiero compilar, yo voy acá a ejecutar y me elijo la opción compilar. Y como usted se da cuenta, empieza a procesar, y al final le manda los resultados acá abajo. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito esto para que se note. Fíjese que aquí me está diciendo lo que está compilando, me está diciendo el nombre del compilador, bueno, aquí me está mostrando el archivo, me está diciendo cuál es dónde está el compilador ubicado, y el compilador en este caso, como ustedes ven, es el GCC, GCC.exe, acá me indica el comando de compilación. De hecho, lo que está mostrando ustedes acá, es que usted perfectamente, usted no necesita tener un programa como este para poder compilar un programa. Pero fíjese el comando que tiene que ejecutar para poder compilar esto. Imagínense. Todo eso, todos, menos O, tanto, menos I, tanto, eso. Entonces, aquí, necesito un programa que permita hacer eso, mucho más fácil y sencillo, ¿ya? Eso. Y una vez que se compila, yo lo ejecuto. Voy a ejecutar, run. Y me muestra el mensaje, hola mundo. Ah, no me tiró. Ah, ya, perfecto. Ya, voy a explicar
cuál era mi temor recién. Bueno, ahí me manda el mensaje hola mundo, me dice que el programa salió después de tantos segundos, con un valor de retorno cero. Presiono cualquier tecla para continuar. A ver, por ejemplo, eso es el programa ejecutado directamente desde el C++. ¿Ya? Eso directamente desde ahí. Pero si yo lo ejecuto desde digamos, desde el computador, o sea, desde mi digamos, explorador de Windows, ¿ya? Fíjese usted que acá tengo el archivo fuente, acá tengo el ejecutable, la aplicación. Fíjese que la compilación lo que me genera a mí es un archivo ejecutable. Si yo hago doble clic, va a desaparecer posiblemente. No se alcanza a ver, es muy imperceptible, pero acá abajo aparece un monito, aparece rápidamente. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque aquí le estoy diciendo al programa, me muestra un mensaje por pantalla, pero que no haga ningún tipo de pausa. ¿Ya? Entonces yo ahí puedo usar ciertos comandos que permiten poder, digamos, me permiten poder hacer una pausa y evitar que el programa se cierre inesperadamente. Cuando yo lo ejecuto directamente desde el dev C++, esta pausa se hace de forma automática. De hecho, como ustedes pueden ver acá, pero si lo ejecuto desde el archivo .exe que me genera, me va a mandar el problema. No es un problema en realidad. Va a tener este comportamiento. ¿Ya? En todo caso, hay varias formas de poder subsanar eso. La forma, por ejemplo, está el comando system pause, así se escribe, pero no me acuerdo en este momento de qué librerías había que traerlo. Windows.h puede ser o no. Vamos. Guardamos a ver, creo una cosita. Quiero ver si compila esto. Ah, sí, me quedó bien, perfecto. Me quedó bien. Y la aplicación me la hizo recién. Ya está. Y fíjese que aquí no se cerró inesperadamente el programa. El comando system. Este comando de acá, ojo, este comando sirve solamente para Windows. ¿Ya? Es un comando de sistema. ¿Ya? Por tanto, si usted está programando en Linux o está programando en Mac, en iOS, perdón, en Mac OS, le va a tirar un problema a esta instrucción de acá. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió bien todo esto, estimados? ¿Alguna de las cosas que dije no se comprendió o quedó medio en el aire? Hay que por favor me den su feedback para irme tranquilo. Todo bien, dice don Benjamín. Muchas gracias, don Benjamín, por su feedback. El resto, don Andrés, don Bruno, don Sebastián Piñera, ¿todo bien? Return 0, dice don Andrés. Perfecto, ya lo explicamos. Bueno, ya. Bueno, partamos con la consulta de Andrés, mi estimado Bruno. Ya después me estoy preguntando una duda con el programa con el cual usa. Ya. Bueno, estamos con el tema del return que nos pregunta Andrés, ¿ya? Bueno, lo que yo les comentaba. Si yo, bueno, recuerde que el main es una función, ¿cierto? Hayamos dicho eso. El main es una función como cualquier otra, solamente que es la función principal que tiene todo programa, que está escrito en C, ¿ya? Ahora, como es una función, puede retornar algo o puede no retornarlo. Si yo quiero que esta función no me retorne nada, entonces yo en vez de colocarle int main, lo coloco void main. Si compilo eso, lo más probable es que me mande un problema, ¿ya? Porque me va a decir que una función void no puede retornar nada, pero veamos, en una de esas cosas, pero bueno, no, error. Está. Bueno, de hecho no me mandó un error, me mandó un warning, una advertencia, ¿ya? Me mandó una advertencia. Ahora, no sé si lo mencioné anteriormente, pero aquí es bueno siempre hacer el punto. Una advertencia no es lo mismo que un error, ¿ya? En términos de programación. Una advertencia es una indicación que yo hago frente a un potencial error,
algún error de sintaxis, o algún error de declaración, o algún error lógico que me pueda generar posiblemente un problema cuando lo ejecute. Pero un warning no me es impedimento para generar un programa objeto. De hecho, ni uno ni muchos warnings. Si yo tengo muchos warnings, no importa, son advertencias. El programa, el compilador igual me va a generar el programa fuente. ¿Ya? El problema se puede generar al momento de ejecutarlo, ¿ya? Eso es un warning. Pero un error es una instrucción que tiene un error que me impide poder generar el ejecutable. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un error y un warning, ¿ya? O entre un error y una advertencia, ¿ya? Bueno, entonces en este caso me está diciendo que una función void no puede retornar nada. Entonces yo le digo, bueno, lo comentamos al retorno. Lo comentamos. Compilamos de nuevo y perfecto. ¿Ve? Y compila perfecto, ejecuta y va a hacer exactamente lo mismo. Y de hecho, si yo ejecuto este programa, lo ejecuto ahora con F10, veamos, me hace exactamente lo mismo. Bueno, aquí no me está mostrando un salto de línea, voy a mostrar un salto de línea aquí. Backslash, no, era backslash D. Ese es el salto de línea del lenguaje C. Recordemos que esto se considera como si fuera un carácter, ¿ya? Evidentemente, esto es un carácter y esto es un carácter, pero el lenguaje C interpreta esto como un único carácter, ¿ya? En este caso. Voy a compilar con F9 y voy a ejecutar con F10, ya está abajo. Bueno, eso respecto del return, que preguntaba por el return 0. Bueno, el return 0 entonces es aquello que me retorna la función main cuando termina el programa. Si yo declaro que una función de tipo int, ¿cierto? No le estoy devolviendo nada, me va a dar error. De hecho, esto debería tirar error o una advertencia, o quizás nada, bueno, veamos. No me generó ningún problema. No me generó problema si declaro int main con un return 0. No me generó problema. Pero en teoría, si la función es int, voy a retornar un 0. Bueno, ¿a qué me refiero entonces con el return? Respondiendo a la pregunta anterior. Aquí vamos a adelantarnos mucho en la materia, ya, pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Ejemplo, yo puedo tener, tener una función, un int sumar, por ejemplo. Voy a hacer una función que me sume dos números. Esa función va a sumar dos números, va a recibir una variable llamada A y una variable llamada B. Y esta variable lo que va a retornar es la suma de A con B. ¿Ya? Entonces, esta función de acá, esto también es una función. La diferencia es que esta función, a diferencia de la que está más abajo, esta función me suma dos números, ¿ya? Y me los está retornando. ¿Ya? En este caso, como ustedes pueden ver entonces, estoy usando el return para poder retornar el valor de una función. Bien, yo lo podría hacer de esa manera, o bien, probemos primero que funcione, ¿ya? Primero probemos que funcione. Abajo vamos a colocar int suma, ¿ya? Vamos a decir de que suma es igual al resultado de llamar la función sumar con los valores 3 y 2, ¿ya? El resultado evidentemente debería ser 5, ya la variable suma, después de llamar esta función, debería valer 5, ¿ya? Acá abajo voy a decir int f, esto también lo vamos a ver más adelante, ya para que no se me asusten, ¿ya? Estas cosas las vamos a ver más en detalle más adelante, ¿ya? El valor de la suma de 3 y 2 es 2 puntos. Aquí colocamos un porcentaje, perdón, acá colocamos un porcentaje de, y acá colocamos un percent, colocamos el nombre de la variable. Este es el formato para mandar información, para mandar una variable un printf, ¿ya? El printf muestra tanto variables como textos de enduro, ¿ya? Esto es la forma para poder mostrar una variable, ¿ya? Pero, no, perdón, nada que ver, esto está de más, perdón. Eso está de más, no me pesquen. Además, me está confundiendo, ¿ya? Guardo, compilo perfecto.
¿Ya? Veamos si me ejecuta el programa, veamos qué pasa. Ejecuto. Y me aparece. Es que me faltó de nuevo el salto de línea. Hola mundo, el valor de la suma de 3 y 2 es 5. Me faltó, como les decía, el salto de línea. Acá me faltó un salto de línea que lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Para que se vea bien. Eso. Entonces, en este caso, estamos usando el return como elemento de salida de esta función. Que bien, podría haber sido retornando directamente la suma de los dos números, o bien declarar acá una variable resultado. Puedes decir, resultado es igual a la variable A más la variable B. Y lo que yo voy a retornar es la variable resultado. ¿Ya? Y eso logra exactamente el mismo efecto que lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Eso, mi estimado Andrés. No sé si respondí su pregunta. ¿Contesté su pregunta? Sí, Andrés. Bueno saberlo. Bruno, pregúnteme. Tengo una duda con el programa que uso. Dígame. Esa es la duda. ¿Qué programa uso? ¿Eso? ¿Qué programa usaremos para programar? Bueno, mire, en realidad eso yo lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Porque como les decía, hay muchos compiladores en C. Yo preferiría, digamos, por un tema más, digamos, por un tema de buscar una línea única de desarrollo con una convención, yo preferiría que ocuparan de C++, ¿ya? Ese está para Windows, bueno, ese está solamente para Windows, ¿ya? Si están programando digamos, en Linux, ahí, bueno, es que por consola ya es más difícil, ¿ya? Pero bueno, si todos usan Windows, ese. En Mac, la Mac está el CodeBlocks, ¿ya? Que también permite programar en C, ¿ya? Pero yo en Mac programo, hago todo como archivo de texto y lo paso por el terminal y ahí hago el comando de compilación. Es más fácil que en el caso del Windows, porque se hace con make. Coloca la palabra make, el nombre del archivo .c, y eso prácticamente le genera el ejecutable. Lo ejecuta con // el nombre del ejecutable. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta, estimados jóvenes, alguna otra duda, ¿no? ¿Ninguna? Ya. Bueno, entonces si hay unas consultas, bueno, ya estamos casi en la hora, no alcanzaría a hacer un programa, pero bueno, prefiero dejarlo para el día jueves. Ahí vamos a hacer vamos a hacer una clase más corta. Vamos a hacer un par de problemas. Y ya. Las clases van a seguir regular, las evaluaciones siguen regularmente. Voy a subir las notas del control 1, lo voy a subir, digamos, pronto, ¿ya? Así que para que ustedes las puedan ver. Eh, Ahora, si gustan, nos quedamos un rato más y resolvemos el control, como ustedes quieran, ¿no? No. Ahora, si no, ahí no hay ningún problema. Eso, no sé si queda alguna otra consulta, alguna duda, algo, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, entonces yo dejaríamos hasta acá la clase. Nos veremos el día jueves a la misma hora, 11 de la mañana. Insisto, la clase sigue en regular. La asistencia siempre es optativa, pero les recomiendo llegarle a sus compañeros que en este punto donde estamos aprendiendo el lenguaje C, lo ideal es que puedan, bueno, los que no están presentes, que vean el video y eso, ¿ya? Así que, y bueno, y cualquier consulta que tengan, cualquier duda, ahí no, por favor, ustedes me avisan vía correo, yo de poder ahí ir guiándolos y ayudarles, ¿ya? Así que eso, saludos a todos, que les vaya muy bien y nos veremos el día jueves, perdón, el próximo martes, perdón, el día jueves, estaba confundido. El próximo martes nos veremos a las
11 de la mañana. ¿Ya? Así que eso. Saludos a todos, que les vaya muy bien, mis estimados. De nada, don Sebastián, de nada, don Benjamín. Que vaya muy bien. Hasta luego, don Benjamín. Don Bruno, un gusto. Hasta luego, don Andrés, un gusto. Que vaya muy bien.